Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al video número 38 de Python básico en nuestra sección Python para el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de módulos y paquetes. Bueno, también informarles que este es el último video de esta sección de Python básico porque después de esto ya se viene la sección de Python intermedio avanzado. Entonces, bueno, felicitar a cada uno de los que han estado acompañándome en este proceso y a las personas que son nuevas, bienvenidas a ver lo que vamos a hacer, bienvenidas para que hagan todo este proceso. Realmente ha sido un viaje muy interesante que hemos empezado a hacer desde el video número 2, el cual es todo un recorrido hacia lo que es el lenguaje y todo un temario exclusivo para las personas que no conocen de esto, las personas que quieren empezar desde cero a aprender el lenguaje de programación y que más adelante se va a dividir una serie de cursos gratuitos en este canal para hablar de análisis de datos, de programación web, de inteligencia artificial y bueno, de otros, por decirlo así, otras ramas que se pueden establecer con base en el aprendizaje de este lenguaje. Y bueno, quería mostrarles algo y es que básicamente yo tengo un temario y este temario ya fue abordado. El día de hoy vamos a ver módulos y paquetes. Básicamente por eso ya dejamos Python básico y empezamos Python intermedio con el video número 39. También comentarles que todo esto o todo lo que se ha hecho hasta el video de hoy, yo lo tengo en un Drive, ¿sí? Que creo que los que me han seguido ya algunos lo tienen construido, otros no lo tienen, otros hasta ahora ven este video y quieren empezar. Entonces, este video es una oportunidad para que adquieran de forma obviamente gratuita y accesible esta carpeta con estos documentos de Google Colaboratory, que básicamente es toda la documentación del curso que se ha hecho hasta este video. Entonces ahí van a tener todo para que puedan empezar desde el video 2 para acá. Se les va a hacer súper fácil. Ahí van a estar todos los códigos que ya se han hecho. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es la continuidad básicamente a el Google Colaboratory que estuvimos usando del tema de funciones. Ya en el video anterior y los dos videos anteriores hablamos mucho sobre pues, cómo crear una función, tipos de funciones, ¿sí? Y bueno, todo esto es basado en qué? Básicamente en estructurar el código para que pueda ser reutilizable, para que pues, pueda ser más ordenado y pueda ser más entendible, ¿sí? La última vez que hablamos de parámetros especiales de control dentro de las funciones y el tema de hoy que le sigue, ya hablamos de módulos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que creemos una carpeta, ¿sí? Ustedes deben tener en su Drive, los que me han venido siguiendo deben tener una carpeta donde guardan los Google Collaboratory y los que no me siguen en el video 1, explico cómo crear su cuenta de Google Collaboratory o si no también, si no estoy mal, tengo un video alterno que se llama cómo crear códigos QR con Python. Ahí enseño desde ceros eh, cómo crear su entorno en Google Collaboratory de forma gratuita. ¿Listo? Entonces, para los que van al día, o los que ya tienen su Google colaboratorio instalado en su Google Drive, lo que deben hacer básicamente es crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta que vamos a poner por nombre la carpeta módulo, ¿sí? Incluso agreguémosle 5 punto módulo. Vamos a manejar el ejercicio de hoy que sea alterno porque vamos a necesitar usar básicamente varias hojas de notebook de Google Collaboratory para traer o llamar información entre ellas y así abarcar el tema de lo que es un módulo. Ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, esto lo vamos a hacer aquí primordialmente en Google Collaboratory. Quizás nos tome un poco de tiempo porque básicamente este ejercicio aquí es un poquito más tedioso de lo tradicional o lo cotidiano en el tema de desarrollo cuando uno usa un IDE, ¿sí? Un entorno de desarrollo integrado. Eh, ¿Vamos a trabajar en entornos de desarrollo integrado? Sí. Por eso aquí les había colocado algunos logotipos de algunos entornos de desarrollo. Bueno, tenemos Google Colab, básicamente no se puede considerar un entorno de desarrollo integrado, sino más bien una herramienta para la ejecución de código en bloques, de código Python, obviamente, pero
pero no podríamos desarrollar una aplicación directamente allá. Podríamos hacer, por mucho podemos crear unos módulos y bueno, de una forma diferente a como normalmente lo haríamos en un ID. Tenemos aquí Visual Studio Code, tenemos Antigravity de Google y bueno, hay una gran cantidad, si buscamos en Internet, a ver, una gran cantidad y de desarrollo. Me imagino que si buscamos vamos a encontrar, vean, vamos a encontrar muchos. A ver. Vamos a encontrar una gran cantidad hay de desarrollo. El más común, el más usado es Visual Studio Code. Sin embargo, si ustedes tienen alguna preferencia, lo pueden usar, no hay problema por ello. ¿Listos? Aprovechando que formateé mi computador, em, y ya no tengo Python instalado en mi computador, vamos a hacer ese ejercicio también. Vamos a ir a la página oficial de Python, descargar Python de forma local en el computador, descargar Visual Studio Code, Antigravity y hacer lo que vamos a hacer ahorita acá, lo vamos a hacer en esos ID. ¿Listo? Entonces, puede ser, este video se va a alargar un poco, pero va a ser muy sustancioso y va a ser muy bueno. Entonces, primero empecemos con cola. ¿Listos? Bueno, entonces les había dicho, creen por favor una carpeta que diga 5.módulo para que nos quede este ejercicio aislado a todo lo que hemos visto. Bueno, y dentro de esta carpeta vamos a crear, vamos a darle nuevo, más, y le vamos a dar Google Colaboratory. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a tener que hacer en este archivo es crear, vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear una calculadora, algo muy básico. Entonces vamos a hacer una calculadora y vamos a colocarle como título cálculo. ¿Listo? Así se va a llamar el archivo, cálculo. ¿Y qué va a tener cálculo? Va a tener unas funciones. Para entender qué es una función, cómo se interactúa entre ellas, recomiendo ver los 3 videos anteriores a este, porque precisamente es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a definir una función. ¿Qué podemos hacer en una calculadora? Lo más básico es sumar, ¿cierto? Entonces vamos a darle def, espérenme, amplío un poquito para que se vea, def, sumar, y esta función, si la vamos a hacer básica, pues para hacer una operación matemática necesitamos dos valores, ¿cierto? Entonces vamos a decirle número uno, número 2, ¿sí? Pegado. Y básicamente, esto que vendrá haciendo los parámetros que va a recibir esa función para realizar una serie de operaciones. Recuerden que siempre lleva dos puntos. Entonces le voy a dar aquí Enter y aquí le voy a retornar. ¿Qué retorno? Básicamente, y aquí la IA me lo sugirió, voy a retornar la suma de los dos parámetros que se han recibido. Entonces, voy a retornar número uno más número 2. ¿Listo? Y básicamente aquí ya hice una función. Claro, el return, recuerden que este return va indentado hacia la derecha un espacio. ¿Ok? Ahora, nos salimos de la función dándole enter y volviendo a la misma indentación de la línea def y creamos otro. Def, y ahora ya no sumar, sino restar, puede ser. Bueno, aquí la inteligencia artificial me lo está sugiriendo y para ahorrar tiempo lo voy a aceptar. Básicamente es lo mismo, solamente que va a restar. ¿Listo? Entonces, recuerden, son los mismos parámetros que está recibiendo. Ahora, un truquito para documentar funciones es estando dentro de la función, esperen, quito este comentario porque me está molestando. Dentro de la función podemos agregar tres comillas simples, ¿sí? Y dentro de esa comilla simple podemos escribir qué hace esa función. Por ejemplo, aquí ya me está sugiriendo un mensaje. Esta función recibe dos parámetros numéricos y devuelve una suma de ambos. Entonces, si yo ejecuto esto, no va a pasar nada. Simplemente va a quedar ahí cargado, parametrizado. Pero si yo hiciera el llamado, a ver, déjenme ver, si yo hiciera el llamado de esto con una función que se llama help y pongo el nombre de la función, básicamente help va a buscar dentro de las funciones cualquier texto que esté dentro de las comillas triples
y me lo va a traer. Entonces, si yo ejecuto help, me va a decir que básicamente esta función y me sale lo que está aquí adentro del comentario. Esta función recibe dos parámetros numéricos y devuelve una suma de ambos. Entonces, es una buena práctica, básicamente, escribir entre comilla triple una descripción breve de lo que hace la función. Entonces, aquí en esta función de restar también lo podemos hacer. Entonces, básicamente es exactamente lo mismo. La función recibe dos parámetros numéricos y devuelve la resta de ambos. Si yo aquí, en lugar de sumar, le coloco restar, entonces, a ver, ¿qué pasó? Voy a mirar por acá. Esta función recibe dos parámetros y devuelve una resta de ambos. Listo. Entonces, básicamente, si tengo un programa que tiene muchas funciones y yo necesito saber qué hace cada función, o de pronto el nombre de dicha función no es muy claro porque no todo el mundo la escribe así. Entonces, lo que yo puedo hacer es dejar documentado dentro de ella y la próxima vez que yo quiera saber qué hace alguna, uso la función help para poder básicamente saber o documentarme cómo está hecha. ¿Listos? Entonces, era un truquito ahí que les quería mostrar, lo voy a estar haciendo acá. Entonces, bueno, volvamos otra vez acá. Ya tenemos la función de sumar, tenemos la función de restar. Recuerden, estas funciones en este momento son independientes, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son independientes? Ya para los que son nuevos, porque los antiguos ya saben, básicamente aquí hay una indentación, que básicamente son los espacios en los que está escrito el código. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos punticos. Lo voy a agrandar así bien. Listo, hay dos puntos, lo que quiere decir que tiene una indentación hacia la derecha y lo que esté a una indentación a la derecha de la función le pertenece a la función. Es decir, este mensaje que está acá le pertenece a la función. Este return o el retorno del resultado le pertenece a esa función. Pero vean que la función restar está a la misma altura o indentación de sumar, lo que quiere decir que es independiente. Si la función restar estuviese corrida hacia la derecha, probablemente hubiese sido un error o una función que le está perteneciendo a esta función, bueno, a esta función y la denominarían principal y bueno, la otra secundaria o interna o externa. Entonces, así es como nosotros identificamos. En este momento, estas dos funciones están en paralelo, son totalmente independientes. Entonces, si yo me paro aquí y le doy enter, sigo dentro de la función. Para salirme de la función, debo darle borrar, si se fijan. Básicamente puedo colocar un comentario aquí y unas líneas como para darme cuenta. Y luego voy a escribir def y luego seguiría la función de multiplicar. Escribimos multiplicar y vamos a escribir exactamente los mismos parámetros, ¿sí? Para no cometer errores. Entonces, los mismos parámetros, enter. Si ven que cuando yo agrego los dos puntos y doy un enter, él me hace la indentación automáticamente. Pero si yo no le coloco los dos puntos y le doy enter, él no me pone la indentación. Este es uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando omiten usar, bueno, la sintaxis correcta. Entonces, la sintaxis es la forma como se escribe el código. Entonces, si no le coloco los dos puntos, no me hace la indentación y si no me la hace, entonces me va a salir mal. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a hacer un retorno. ¿Qué va a retornar? La multiplicación del número uno por el número 2. Bueno, y si ustedes quieren agregar el comentario adentro para pues, buenas prácticas de programación, tres comillas simples, que básicamente la comilla simple es esa que está al pie del número cero en la parte superior del teclado, esa es la comilla simple. ¿Listo? Entonces aquí vendría un comentario. Ahora hagamos la de dividir, la clásica. Entonces def, dividir, y exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué le falta acá? El retorno. ¿Sí? Y aquí ya tendremos nuestras respectivas funciones hechas. ¿Listo? Estas funciones básicamente reciben parámetros. O sea, aquí
reciben unos parámetros. Básicamente los parámetros son valores que se almacenan en estas variables internas que nos va a permitir hacer una operación matemática. Entonces, una función, así resumiendo rapidito, una función es un bloque de código estandarizado que básicamente nos permite reutilizar varias acciones. En este caso, cada vez que yo quiera sumar dos números, puedo enviarle a esta función solo dos valores y ella los va a sumar. Y si yo no quiero usar esta, pero quiero usar esta, entonces yo le envío a restar y le envío dos valores y así sucesivamente. Yo puedo escoger qué función quiero usar. Esta es la lógica como básicamente funciona una calculadora simple. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esto es básicamente el módulo. ¿Qué podríamos decir que es un módulo? Entonces, el módulo básicamente es cuando realizamos el llamado de eh, funciones en este caso, el llamado de funciones desde un archivo .py, un archivo .py. Es decir, yo tengo estas funciones en este archivo, ¿sí? En este archivo de Google Colaboratory y a través de otro archivo yo le voy a enviar los argumentos. Entonces, en ese otro archivo va a ser el principal, le envío los argumentos y ese va a entrar en comunicación con este y va a seleccionar la función que yo estoy indicando allá y de acuerdo a eso va a realizar una serie de operaciones. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Básicamente para no generar ese código espagueti, por ejemplo, que nosotros generamos acá cuando estamos aprendiendo en funciones, que teníamos todo un código muy, muy, muy largo y cuando más crece el código, más incomprensible se vuelve. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es tomar ese código y dividirlo en varias secciones y esas secciones las guardamos en un archivo, otra en otro archivo, otra en otro archivo y tenemos uno principal. Este principal, cuando necesita una función, va a entrar a este y lo va a llamar. Si esta función está aquí, entonces, si no está aquí, entonces va a buscar en este hasta que encuentre la función y le va a enviar dos valores y esos valores los va a operar y luego eso lo va a devolver y me va a mostrar un resultado. Entonces, básicamente, todo lo que hemos hecho hasta este momento es programación orientada a procedimientos. Todavía no estamos tratando programación orientada a objeto, eso ya va un poco más adelante en las siguientes secciones. Pero básicamente aquí empieza todo el tema de la estructura. Si entendemos cómo podemos modularizar la información, cuando veamos programación orientada a objetos, va a ser mucho más fácil de entenderlo porque todo tiene un orden, chicos. O sea, todo no es como que yo tengo un código súper largo en Google Colab y ahí se queda, no. Lo mejor que podemos hacer nosotros es estructurarlo para que lo podamos entender. Y de eso se trata este video de hoy. Entonces ya tenemos este primero, ¿sí? Y aquí están las funciones. Básicamente están las operaciones que se van a realizar, pero hasta aquí las funciones no saben qué valores van a recibir. Simplemente están listas. Son máquinas que están listas para recibir datos, pero todavía no saben cuáles son los datos. Ahora, aquí tenemos una diferencia porque no se puede con Google Colaboratorio, con el entorno propio de Google, llamar archivos IPYNB. Básicamente, esta extensión de archivos es propia de Google Colaboratory. No las podemos, no las podemos llamar. Para que las podamos llamar, debemos convertirlas en .py. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo esto aquí listo, y si quieren corroborar, lo pueden ejecutar. Si no les sale ningún error, está bien. Teniendo esto aquí listo, vamos a ir a archivo. Recuerden que deben tener ya marcado su archivo como cálculo. ¿Listo? Entonces van aquí a archivo, luego vienen a guardar, a descargar, perdón, y les dan descargar .py. ¿Listo? Ahí se les va a descargar y seguido de eso, entonces van a ir a la carpeta módulo y aquí le van a dar nuevo, le van a dar subir archivo y van a cargar ese documento que se llama cálculo.py. Yo ya lo había descargado, en mi caso me sale un 1, pero a ustedes les va a salir así. Verifiquen que no tengan ningún espacio, que todo salga básicamente la palabra cálculo.py.
aceptar. Entonces, esto lo que va a crear es un archivo con exactamente lo mismo, pero la extensión ya es una extensión de un archivo de Python. Esto nos va a permitir dentro de Google Collaboratory hacer el llamado de lo que esté dentro de este archivo, no lo que está aquí adentro, lo que acabamos de hacer, no. Lo que acabamos de hacer lo hicimos como para tener ese modelo y luego poder guardarlo como punto PY. ¿Listo? Ahora, que si tiene desventajas, claro, tiene desventajas, porque a la hora de que yo vaya a actualizar este código, digo, no, es que yo ya no le quiero poner dividir, sí, sino que le quiero poner sacar raíz cuadrada o hacer potenciación, y yo guardo este código de Google Collaboratory, pues básicamente no me va a funcionar cuando yo lo vaya a llamar de forma modular, porque solamente se puede llamar de forma modular aquellos archivos que son .py dentro de Google Collaboratory. Entonces, si yo modifico algo aquí, le pongo más cosas o le quito, como sea, me toca obligatoriamente archivo, descargar y hacer el mismo procedimiento y reemplazar este archivo que está acá. Porque sí, básicamente el archivo que hace la lectura es este, ¿sí? No es este el que hace la lectura. Entonces, si yo no tengo actualizado este archivo, pues me da lo mismo. Entonces, esa es una de las ventajas de no usar un ID, de un entorno de desarrollo integrado. Por eso es que después de hacer este ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es instalar Python de forma local, instalar Visual Studio Code, o bueno, otro ID que nos permita básicamente saltarnos muchos pasos de los que vamos a hacer ahora. ¿Por qué, digamos, lo uso en Google Collaboratory? Porque de cierta forma yo uso los recursos de Google Collaboratory y no uso los de mi computador. Ya les había explicado anteriormente que a nosotros nos dan unos recursos gratuitos donde nos dice, bueno, nos dan 12 gigas de RAM, el disco duro 21 gigas, incluso nos dan a veces más o podemos pagar por tener más capacidad. Y esto es beneficioso porque cuando hacemos un proceso de análisis, Google Colaboratory se usa mucho para el tema del análisis y también para hacer laboratorios de inteligencia artificial. Entonces, si no queremos nosotros cometer errores de pronto y sobrecargar los recursos de nuestro computador, pues tenemos Google Colaboratory para poder experimentar. Cuando yo instalo un ID en mi computador, un entorno de desarrollo integrado, ya no voy a usar los recursos directamente de los servidores de Google Collaboratory, sino que voy a usar directamente la memoria RAM de mi computador, el GPU de mi computador, el procesamiento, el disco de mi computador. Voy a gastar los recursos propios míos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de usar los dos. Bueno, entonces volviendo al tema, ya tenemos nosotros aquí un módulo. A ver, tenemos la carpeta, recuerden, se debe llamar 5.módulo. El archivo .py actualizado se debe llamar cálculo para nuestro ejercicio. Y supongo yo que ya podemos borrar este. O dejemos esto aquí quietico y vamos a crear otro. Vamos a crear el segundo archivo. El segundo archivo, ese sí puede ser de Google Collaboratory y le vamos a dar aquí más y vamos a darle aquí Google Collaboratory. Lo podemos llamar, le podemos poner de nombre aquí temario, main, ¿listo? Que significa principal. Y aquí vamos a hacer la configuración, vamos a hacer un menú bien bonito, vamos a hacer el llamado de esos archivos, vamos a hacer la importación de ese módulo para que entre estos dos archivos, es decir, para que entre main y cálculo.py se comuniquen y uno le envíe información, el otro la procese y me devuelva unos resultados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y bueno, procedemos entonces a hacer el siguiente paso. Resulta que si ustedes analizan, nosotros todo lo tenemos en Google Drive. Entonces, aquí en Main, yo debo básicamente darle autorización a Google Collaboratory para que él acceda a mis archivos de Google Drive, porque ahí es donde se va a encontrar básicamente cálculo.py. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Debemos escribir acá. Hagamos un numeral, voy a ampliarles un poco más. Acceso a Google Drive. ¿Listo? Vamos a escribir from
Vamos a llamar básicamente un paquete de Google. Le vamos a decir que es desde google.colab, ¿sí? Import Drive, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la importación de un módulo que se llama Drive, pero básicamente es de un paquete que se llama Google.colab. Entonces, con esto vamos a poder usar básicamente una clase que se llama Drive, espérame a ver, sí, Drive.mount, ¿listos? Y esto nos va a permitir hacer la conexión a Google Colaboratory, pero debemos escribir acá básicamente la carpeta principal, Content Drive. Listo. Entonces, esto lo que nos va a permitir es darle los permisos a Google Colaboratory para sincronizar la carpeta de Google Drive con este entorno. Entonces, lo vamos a ejecutar y es posible. Ah, bueno, tengo algunas sesiones abiertas por acá, las voy a cerrar. Listo. Entonces, lo voy a ejecutar y él se va a demorar un poquito porque entonces va a empezar a pedirme a mí unos permisos. Dice, ¿desea permitir que el cuaderno acceda a sus archivos de Drive? Yo le digo, claro, por supuesto. Es lo que estoy buscando que haga. Entonces aquí me va a pedir los permisos, le voy a dar continuar, le voy a dar continuar. Y aquí se empieza a hacer esa sincronización entre el entorno de Colab con el Drive. ¿Dónde lo podemos identificar? Acá nos sale como un checklist, pero si vamos a esta carpeta de archivos, vamos a identificar que aquí hay una carpeta que dice, básicamente, dice montar Drive, pero aquí ya me aparece. Vean, ¿listo? Aquí tengo la carpeta de Drive y aquí voy a encontrar, bueno, básicamente todo lo que yo tengo. Bueno, yo tengo esta carpeta, el objetivo de hacer esa conexión es buscar la carpeta donde nosotros guardamos, básicamente, donde creamos módulo. Mira, miren qué módulo está acá, ¿sí? Módulo, y aquí tengo variables. Ok, debo abrir módulo. Y aquí tengo cálculo.ipynb, cálculo.py y main, que es el archivo actual que yo tengo abierto. Necesito que ustedes entren a esa ruta y encuentren esos archivos, porque con esa ruta es que nosotros vamos a pedirle básicamente a, a Google Colaboratory por medio de Python que acceda a ese módulo que se llama cálculo.py, o sea, este. Vamos a acceder a este. Bueno, vamos a hacer otro bloque de código por acá y vamos a hacer unas importaciones para interactuar con el sistema. ¿Listo? Y vamos a hacer import OS. Es una de las importaciones que vamos a hacer. Y este módulo lo que va a hacer es que nos va a permitir interactuar con el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, si quieren comentar, aquí le pueden poner permite interactuar con el sistema operativo. ¿Sí? ¿El sistema operativo de quién? De Cola. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra importación. Es si no estoy mal, es import this. Y si quieren comentar, esto lo que permite hacer es una interacción entre el intérprete de Python. ¿Sí? Entonces, básicamente estas dos nos va a permitir leer rutas, cambiar rutas, identificarlas. Bueno, todo eso que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a agregar otro bloque de código. Bueno, lo podemos ejecutar. Vamos a crear otro bloque de código y en este código vamos a escribir OS, ¿sí? Básicamente, esa librería que acabé de instalar, OS punto, y vamos a escribir una función que está ahí que se llama listDir.
¿Listo? ¿Esto para qué? Porque necesitamos identificar mm, básicamente si estamos entrando bien a la ruta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar eso? Vamos a ir a la carpeta de módulo y le vamos a dar clic en los tres punticos, si lo vieron, módulo, y le vamos a dar copiar ruta. Y aquí adentro vamos a pegar esa ruta. ¿Listo? Ahora, no lo ejecuten todavía porque una de las características de esta función es que las rutas deben ir en comilla doble. Entonces coloquen las comillas dobles y ahora sí ejecútenlo. Cuando lo ejecuten, vean que ahora sí me permite visualizar los documentos o básicamente listó los documentos que están dentro de la carpeta módulo. Entonces, lo que quiere decir que básicamente esta ruta funciona, ¿sí? Me funciona para el ejercicio. Entonces, eso es lo que hace básicamente esto. Entonces, aquí listar documentos dentro de la carpeta. Básicamente, lo que estamos haciendo hasta este momento es meramente informativo. No es como que si no hacemos esto no va a funcionar, no, pero necesitamos saber y necesitamos identificar que la información realmente esté. ¿Listo? Vamos a darle otra caja de código y vamos a hacer una impresión. Y también con la librería OS vamos a escribir get CWD, me parece. Sí. Listo. Y vamos a ver qué hace eso si lo ejecutamos. Entonces, básicamente, esto lo que hace es que nos muestra la carpeta donde el programa identifica que se está ejecutando. Entonces, aquí tenemos un problemita. ¿Qué problema tenemos? Pues aquí me dice que este programa al ejecutarse, él piensa que está en una carpeta que se llama content. ¿Sí? O sea, básicamente él piensa que están en la carpeta principal de Drive, pero ¿qué pasa? Módulo 5.módulo no está no es, básicamente no es content, ¿sí? O sea, miren content es la carpeta raíz y él me está identificando que se va a ejecutar desde la carpeta raíz, pero yo no necesito eso, porque mi módulo que se llama cálculo.py básicamente está dentro de la carpeta 5.módulo, no está dentro directamente de content. Entonces, si yo no arreglo esa ruta, o si yo básicamente no me muevo dentro de la ruta, lo que va a pasar es que no va a funcionar. Entonces, para eso es el siguiente bloque de código. Vamos aquí en código, vamos a escribir el signo porcentual, vamos a escribir CD y vamos nosotros entonces a copiar esta ruta de una vez con las comillas. ¿Listo? Corremos esto. Y bueno, ¿qué es esto? Básicamente ese es un comando, le llaman comando mágico de Colab y también en Jupyter. Y no es una instrucción propia de Python. Básicamente es de este entorno de Google Colaboratory y lo que nos permite básicamente es como, eh, ¿cómo les diría yo? Como desviar o darle la orden de que desvíe nuestra ubicación actual de ejecución y que no lo ubique aquí en content, sino que lo ubique aquí básicamente en la carpeta raíz donde yo tengo mis archivos. Entonces, si lo quieren escribir de esa forma, entonces podría ser comando mágico de Colab para reasignar la ubicación de ejecución. A ver si escribí bien. Ejecución. ¿Listo? Entonces yo lo ejecuto y ahora básicamente él ya me está reconociendo que cuando yo ejecute este programa, él se va a ubicar directamente, ya no en content, sino aquí en el 5 módulo. Por eso fue que básicamente obtuvimos la ruta y verificamos que los archivos existieran, porque esta misma ruta me va a servir. ¿Listo? Ahora vamos a hacer a lo que venimos, lo que básicamente la esencia de lo que es esta noche,
y es básicamente hacer la importación del módulo. Entonces aquí escribimos importación del módulo. Ah, creo que ok, dejémoslo como un título ahí. A ver, lo escribí mal. Módulo. Listo. Listo. En la importación del módulo lo que debemos hacer es escribir la palabra reservada import y luego el módulo. ¿Cómo se llama el módulo? Pues vean, el módulo se llama cálculos. El módulo es el nombre del archivo. Cálculo. No necesito poner punto .py, no. Necesito escribir el nombre del archivo tal cual como está escrito aquí sin la extensión. Entonces aquí está cálculo. Listo, vamos a escribir aquí un comentario para recordar. Entonces, básicamente, eh, importación del archivo cálculo.py. ¿Listo? Eso es lo que está llamando. Entonces, ¿dónde están las instrucciones? ¿Dónde está lo que se va a ejecutar? Las funciones está aquí en cálculo.py. Pero yo desde aquí me voy a conectar y le voy a enviar una información para que lo opere y me la traiga de vuelta, pero ya resuelto. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar acá. ¿Listo? Miren que al ejecutar, al hacer la importación, me está trayendo aquí un mensaje que yo dejé, bueno, lo dejé por error, pero no pasa nada. Incluso me sirve porque me está dando a entender que realmente hay una comunicación de aquí hacia allá. ¿Y qué mensaje es ese? El help. ¿Recuerdan que aquí hay un help? Que yo le puse help restart. Entonces, ¿qué hizo? Él se conectó con ese módulo y lo ejecutó, ¿sí? Y dentro de esa ejecución, básicamente él detectó que hay un help y me está mostrando la información de una función que está dentro de ese módulo que se llama restar y me está dando la información. Entonces, bueno, por error me sirvió haberla dejado porque sé que ya hay una conexión. No se asusten si aquí les sale una advertencia en amarillo, no pasa nada, ¿sí? Eso se va a ejecutar de todas formas. Y ahora lo que nos resta hacer, vamos a escribir aquí texto y vamos a escribir aquí menú. Ahora vamos a hacer un menú. Pues porque se me ocurre que si hay resta, suma, multiplicación, división, pues el usuario debería escoger qué quiere. ¿Qué quieren sumar, restar o multiplicar? Entonces vamos a hacer aquí un menú rapidito. Entonces vamos a hacer un print. eh, Vamos a escribir acá. Vamos a poner acá calculadora. Vamos a darle enter. Ahora vamos a escribir print, otro print. Bueno, aquí ya me sale básicamente la inteligencia artificial incorporada dentro de Google Colaboratory. Ya sabe el contexto de lo que estoy escribiendo y básicamente me va a dar el menú. Y es lo que necesito hacer y voy a reducir tiempo en este tema de escribir. Entonces le voy a dar tabular y ya tengo básicamente mi menú. Si yo ejecuto el menú, lo voy a ver. Este ejercicio que vamos a hacer ahorita en este momento, para, digamos, no complicarnos, vamos a hacer muy simple, solamente una ejecución y ya. Entonces, tenemos el menú y ahora, ¿qué debemos hacer? Recuerden todos los que vienen conmigo desde los videos anteriores, que si este menú dice opción uno suma, 2 resta, 3 multiplicar y 4 división, es porque el programa va a esperar que yo como usuario escriba un número, ¿sí? O oprima un número y al oprimir el número, pues él me va a traer qué tipo de operación quiero hacer yo. Entonces, básicamente aquí es la solicitud, ¿sí? Solicitud de opción de menú. Entonces, esa la podemos llamar opción, para no complicarnos. Sin tildes, ¿ok? Opción. Opción es igual a qué? Entonces, opción es igual a input. En este caso podemos dejarlo así, solamente input. Y aquí le podemos escribir, seleccione una opción entre 1 y 4. No vamos a hacer más validaciones. Claro, si ustedes la quieren hacer, que si escribe números negativos, que si escribe el 0, que si escribe una opción que no sea 1 y 4, ustedes pueden agregar esas validaciones. En este caso lo vamos a hacer muy simple, ¿listo?
Entonces, básicamente aquí se le va a solicitar al usuario por teclado que escriba una opción de este menú. ¿Listo? Ahora, si él escoge una opción, pongámosle un poco de lógica. Si él dice suma, o dice resta, o dice multiplicación, o dice división, pero si dice división, no dice multiplicación. Si dice resta, no dice multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que eso es un sistema, básicamente una estructura de decisión. Y cuando hacemos una estructura de decisión, bueno, pero antes de la estructura de decisión, vamos a hacer un ejercicio y vamos a pedirle los dos valores numéricos que básicamente se van a operar. Entonces, esto solamente es para pedir una opción de acá, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es pedir los valores a operar. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos escribir num1 es igual y le escribimos float, le escribimos input. ¿Por qué float? Porque básicamente los valores que vamos a operar pueden ser enteros o pueden ser decimales. ¿Listo? Entonces le damos float input y le decimos aquí dentro del input con comillas dobles ingrese el primer número. Y hacemos lo mismo. Voy a tabular acá para ahorrar tiempo. A ver. Y hacemos lo mismo, pero con una variable que sea mi número 2. Y va a ser el segundo número que vamos a ingresar por teclado. Listo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Ahora sí nos faltaría hacer la validación de la operación. Bueno, eso ya están duchos ustedes, los que me siguen desde el principio, porque ya saben hacer condicionales, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un if, ¿sí? Básicamente es una estructura condicional y le vamos a decir que si la opción que el usuario escogió, perdón, sin tilde, no escriban con tilde las variables, opción es igual a uno. Entonces ustedes dirán, bueno, Inge, pero ¿por qué pone el uno entre comillas? Porque aquí yo no le especifiqué, aquí en el input, en opción, no le especifiqué que fuera entero, así como aquí le estoy especificando que sea flotante, ¿sí? Pues bueno, ya como por cosas de no escribir ya tanto código al detalle, lo voy a escribir así, ¿listo? Entonces, opción uno, que también hace rato no lo habíamos hecho, dos puntos, enter, y aquí vamos a escribir una variable que guarde un resultado. Le podemos escribir de nombre al resultado y le podemos decir que es igual, y aquí es donde se viene la magia. Resulta que yo aquí no le voy a decir que tome, si escoge la opción uno es la suma, y aquí yo no le voy a decir sume número uno más número 2. No, o sea, no tiene razón lógica, no tiene razón de ser que yo haga esto, porque entonces, ¿para qué estoy llamando un módulo? O sea, las operaciones matemáticas yo aquí en el archivo principal no las voy a realizar. Yo aquí solamente voy a realizar la instrucción de enviarle valores, pero esos valores los tiene que operar directamente el módulo llamado cálculo, ¿sí? Entonces, aquí yo no voy a poner una suma. Si pongo una suma, básicamente sería inútil usar el módulo cálculo. Entonces vean que la inteligencia artificial, bueno, integrada ya me está detectando de que yo debo llamar un módulo, porque por eso yo ya lo había importado, que se llama cálculo, y él va a entrar a ese módulo y va a buscar la función. Y tengo varias funciones, tengo suma, resta, multiplicación, división, dividir. Entonces yo debo colocar exactamente el nombre de la función. Entonces la función se llama suma. Entonces yo vengo aquí, le digo cálculo, punto y el nombre de la función. Aquí ya me aparecen los nombres de las funciones, pero se llama suma, sumar. Déjenme ver, no sé qué me equivoco. Sí, sumar. Entonces, cálculo, sumar, y aquí, ¿qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar unos argumentos. ¿Sí? ¿Qué argumentos le vamos a enviar? Le vamos a enviar lo que el usuario escriba por teclado. Fíjense que yo no le voy a enviar una operación, le voy a enviar dos valores. ¿Sí? Básicamente le estoy enviando estos dos valores, puede ser 5 y 4,
que va a ser 9, pero él lo que va a hacer es, en esta variable va a almacenar estos dos valores, que los va a enviar a una función que está dentro de un módulo que se llama cálculo. Entonces él va a entrar a cálculo, va a buscar sumar y esos dos valores los va a almacenar acá, luego los va a sumar y los va a retornar. Y cuando lo retorne, me lo traiga aquí y me va a mostrar un resultado. Eso es lo que va a hacer, pero cuando el usuario oprima la opción 1. Ahora le voy a dar aquí Enter y a la misma altura de if voy a escribir el if. ¿Listo? Básicamente voy a hacer una estructura condicional excluyente. Eso lo explico también en unos videos que están en mi canal. Recuerden que todo lo que yo les enseño, todo tiene un paso a paso. Un video sigue después del otro y así sucesivamente hasta llegar al video de hoy, a los que vamos a seguir viendo. Entonces, en este elif vamos a decir que si la opción 1 no se consideró, entonces preguntemos por la opción 2. ¿Sí? Igual a 2. Si la opción 2 se consideró, podemos usar la misma variable llamada resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar, pegar. Y aquí podemos llamar, ¿qué llamamos? Exactamente, llamamos el módulo, cálculo, ¿cierto? El módulo que tiene una función. ¿Cómo se llama la función? Se llama restar. ¿Por qué el 2? Porque si vemos aquí 1 sumar, 2 restar. Entonces venimos acá y le damos restar y le vamos a enviar unos argumentos. Entonces, ¿qué argumentos? Exactamente los dos que la persona escribió por teclado. Entonces, ojo, vamos a escribir aquí un comentario. Entonces, básicamente, se almacena en la variable restar, ¿sí? Las operaciones hechas en la función del módulo por medio del envío de argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son argumentos? Argumentos son valores. Son valores que la persona escribe por teclado. Que cuando ya llegan aquí, se almacenan en estas variables internas que tienen básicamente las funciones y ahí ya se convierten, o el contexto se convierte en parámetros. Ya son valores que permiten ser operados dentro de la función. Tienen una transformación. Por eso yo estoy aquí sumando 1 y sumando número 2. ¿Listo? Bueno, volvamos acá a main y ya tenemos el elif básicamente de la opción 2. ¿Qué podemos hacer? Nos hace falta varias opciones, entonces le damos un enter y borramos un espacio y hacemos otro elif, ¿ok? Entonces, si no es la opción 1, pero tampoco es la opción 2, entonces aquí preguntamos si la opción es la 3. Si es la 3, hacemos lo mismo, resultados igual a cálculo punto, pero recuerden aquí, el 3 es multiplicar. Entonces, multiplicar y dentro agrego los argumentos. Entonces, cuando una condición se cumple, él va a entrar y ejecuta la condición que se cumple, ignora las demás condiciones y se termina el programa. Pero si la primera condición no se cumple, él va a saltar a la segunda. Si la segunda no, entonces la tercera, a la cuarta y así sucesivamente. Ya tenemos una última opción, la opción número 4. Entonces, no necesariamente necesitamos poner un elif o sí, dejémoslo entonces como la opción 4. Y si la opción llega a ser 4, entonces básicamente resultado, que va a ser lo mismo, es igual a cálculo punto dividir, y aquí le agrego los argumentos. Como me da pereza escribir, los voy a pegar. Listo. Aquí los tenemos. Vamos a validar que de pronto se equivocó y no colocó ninguno de los datos. Vamos a dar un enter. Vamos a ir a la misma altura del elif y vamos a escribir else. Y aquí vamos a dar un enter y vamos a escribir un print. Y aquí vamos a escribir ingresó una opción inválida. ¿Listo? Bueno, hasta aquí básicamente ya está el código realizado. Voy a reducir un poco la pantalla. Pero eso se va a ejecutar solo una vez. O sea que cada vez que yo quiero que lo ejecute, me va a tocar darle clic acá. Vamos a ver si cuando lo hagamos, perdón, con un ID,
Entonces lo hacemos con un ciclo while para que se pueda repetir varias veces y así, digamos, sea un poco más dinámico. Entonces, resumamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos la conexión con Google Drive, la importación de las librerías que me permite interactuar con el sistema operativo, ya está ejecutado. Tenemos básicamente el listado de archivos que están dentro de la ruta de mi carpeta, donde están mis módulos o mi módulo o los módulos que yo necesite. En este caso solo vamos a hacer un módulo, porque si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera tener un módulo, por ejemplo, para sumar, uno para restar, uno para dividir, o sea, si yo quisiera dividir, perdón, estas funciones y que cada archivo .py tenga solamente una de ellas, lo puedo hacer, pero me toma mucho tiempo aquí en Google Colaboratory porque debo entonces convertirlas a PY, descargarlas, subirlas. Entonces me va a tomar tiempo. Esto se puede hacer así, pero cuando ustedes ya dominan y cuando ustedes ya saben básicamente cómo va a ser la estructura del código que ustedes quieren. Ahora, yo lo hago así, pero lo hago porque yo en mi trabajo utilizo también temas para hacer análisis de datos o bueno, otros trabajos que también me asignan en mi estudio. A mí me gusta tener estandarizadas mis cosas. Entonces, a mí me sirve tener un módulo, por ejemplo, para graficar, para hacer los gráficos. Me sirve hacer otro módulo para hacer la lectura de los archivos. Otro módulo, por ejemplo, si quiero aplicarle una regresión lineal a varios data frames o a varias bases de datos, entonces yo reutilizo esos módulos. Entonces yo puedo estructurar todo un ambiente de trabajo que quiero tener, en este caso en el análisis de datos. Para eso sirve, ¿sí? Para ser ordenados, básicamente. Ahora, ustedes pueden observar que se creó una carpeta que se llama PI Caché. Bueno, básicamente, cuando nosotros ejecutamos lo que acabamos de hacer acá en main, ¿sí? Básicamente se genera como una copia, ¿sí? Esto es en un lenguaje intermedio que hay entre el sistema operativo y Python, y se genera como una copia de esa ejecución, lo cual la próxima vez que yo ejecute mi archivo main, básicamente no se va a ejecutar todo el módulo desde cero, sino que básicamente con esta copia que está aquí, la velocidad de respuesta y la parametrización que ya existe va a estar precargada, lo que quiere decir que va a hacer que mi programa sea más rápido. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí mostrar desde dónde se está ejecutando directamente, desde qué carpeta se está ejecutando el programa, cambiar la dirección de esa carpeta para poder apuntarle básicamente al módulo cálculo. Si yo no redirecciono esta carpeta, no puedo importar cálculo porque entonces cálculo no existe directamente dentro de content. Existe dentro de 5.módulo. ¿Listo? Y bueno, y ya tenemos el menú que mostramos acá. No lo hemos ejecutado, lo vamos a ejecutar. Vamos a dar enter. Y aquí me dice calculadora, me dice suma, resta, multiplicación, ingrese uno de un número de 1 al 4. Entonces yo voy a agregar el 3 de multiplicación. Me dice ingrese el primer número. Entonces yo digo, bueno, listo, voy a multiplicar 50 por 85. Listo. Tengo una cosita. No estoy mostrando el resultado. Me hace falta mostrar el resultado. Entonces el resultado tiene que ir justamente, a ver, mm, después de este list, si no estoy mal, acá. A ver, entonces vamos a escribir acá un print. El resultado es, ay, como el resultado es dos puntos. Podemos usar un f-string para traer básicamente la variable con llaves. Entonces escribimos resultado. ¿Listos? A ver, déjenme ver. Ah, sí, es que aquí tengo mal. Ok, esto es el leaf. Van básicamente eh, indentados dentro de if. Espérenme, espérenme.
Ah, ok, ok, creo que ya sé dónde está.